Buenas noches con todos, mi nombre es Isaías Guerrero y a continuación voy a dar a conocer el significado de un texto, las características, los ejemplos, los tipos y un dato curioso sobre el texto. Los integrantes de mi grupo son Cintia Alpala, Dionela Peñafiel y Karen San Pedro, además de mi persona. ¿Qué es un texto? El texto es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido. El texto se refiere a todo aquello que nos transmite un mensaje con un significado. Características del texto. Sencillez. El texto tiene que ser simple, concreto y no complicado. Claridad. El texto tiene que ser transparente y sin palabras difíciles de entender. Cohesión. Los párrafos deben ir desde lo más extenso hacia lo más pequeño. Concisión. Es la capacidad de síntesis que tiene el texto. Adecuación. Es cuando el texto está dirigido a un solo grupo de personas. Coherencia. Es la conexión de los elementos del texto. Concordancia. Consiste en relacionar el tema con sus partes. Estilo. Es la manera propia en la que expresamos las ideas. Verificabilidad. Son las bases bibliográficas que brindamos a nuestros escritos. Universalidad. Es el texto que comprende cualquier persona. Y objetividad es cuando se debe describir con la verdad desde sus puntos de vista. Tipos de texto. Textos descriptivos. Cargan de detallar las características de algo o alguien. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo es? Un ejemplo de texto descriptivo es una adivinanza. A continuación sería, soy muy lenta y me gusta nadar. Llevo siempre conmigo mi propio hogar. Esta adivinanza describe a un animalito que sería la tortuga. Texto narrativo. Se encarga de narrar un hecho, ya sea real o imaginario, en un lugar y espacio específico. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué sucede? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Un ejemplo del texto narrativo, entre ellos se encuentra lo que son los cuentos y las leyendas. En los cuentos está el más conocido como la niña de la capa roja, que sería la Caperucita Roja, el Principito o el Niño de Madera, que es el cuento conocido como Pinocho, y entre las leyendas, La Llorona. Texto argumentativo. Dar a conocer un tema con el objetivo de estar a favor o en contra de esa idea. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué se piensa de? ¿Qué se debe hacer sobre? El ejemplo del texto argumentativo se encuentra la tesis, la siguiente. Aumento de casos de COVID-19 en Quito. Texto dialogado. Representa una conversación entre dos o más personas. Responde a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? El ejemplo, como lo indica, es una conversación. A continuación sería, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me alegro mucho, estoy muy bien, gracias. Texto científico. Da a conocer información sobre la ciencia. Entre los ejemplos tenemos lo que es la teoría de la relatividad de Charles Darwin y sería la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19. Textos periodísticos. Dan a conocer temas de interés público.
Entre los ejemplos están las noticias sobre la nueva variante Omicron y los contagios después del feriado navideño y fin de año. Textos literarios. Enriquecen y dan belleza a la palabra. Un ejemplo de texto literario es la poesía. A continuación, esta poesía. A mí me gusta el verano. A mí me gusta que haga sol. A mí me gustan los helados de chocolate, fresa y limón. Un dato curioso sobre el texto es que la palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado. Muchas gracias por su atención y espero le haya gustado.